Vamos también virtual por unas situaciones que se me cruzaron. La siguiente clase ya es presencial y todas las clases van a ser presenciales. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, del concepto que hemos ido desarrollando y luego entramos al contenido de hoy. Primeramente, estamos en la materia de diseño de implementos agrícolas. ¿Qué es el diseño? Es definir un material, definir una geometría, ahora, y definir movimiento. Si conseguimos entrelazar material, dibujo y movimiento, estamos diseñando máquinas. Un implemento es una máquina. Esa máquina desarrolla labores. Ahora, para que desarrolle esas labores, tiene que cumplir movimiento de sus elementos. En eso estamos, en identificar los elementos. Hemos empezado con la parte técnica de nominación. A todos los elementos de una máquina se las llama eslabón. Aquí arriba tenemos 3 eslabones. Y vemos unos huecos ahí, unos agujeros, se llama par cinemático. Ya, ¿qué significa? Par es 2. Entonces, cada elemento que tiene un par se puede conectar con otro haciendo un par. El primero es un par binario con 2 pares. El segundo tiene 3 pares. El tercero, 4. Puede tener más dependiendo de la situación. En la parte baja ya tenemos elementos conectados mediante pares. Hemos nominado unos 5 o 6 elementos básicos que componen una máquina. No hay más. No, hemos llamado bancada. ¿Y qué es la bancada? La bancada es un elemento constituyente que no se mueve. Aquí en la parte baja tenemos un par conectado a la bancada. La bancada no se dibuja. La bancada no es la tierra, es otro elemento. Entonces aquí tengo un par que conecta a la bancada. Ahora, este elemento que vemos aquí puede ser manivela o balancín. Tiene 2 pares, uno conectado a la bancada y el otro está conectado a una biela. Ya estoy nombrando los elementos comunes que hemos descrito y los vamos a volver a repasar por la importancia. Ahora, este triángulo que vemos aquí es una biela. ¿Qué es una biela? Se mueve en su totalidad. Si el elemento se mueve en su totalidad, se llama biela. Ahora, la biela tiene 2 pares. Un par está conectado a la manivela, el otro par está conectado a una corredera. ¿Y qué es una corredera? Se mueve linealmente, ¿no? El otro de al lado tenemos bancada. Ahí donde está achurado es bancada, es otro elemento, ¿no? Ahora, la bancada está unido a esta manivela mediante un par. Ahora, este a su vez está unido a una biela, otro par. La biela también está unido a otra manivela mediante un par. Y este último está unido mediante un par a la bancada, ¿no? Estamos repasando porque este concepto ya lo hemos dado y vamos ahora nuevamente a identificar qué es bancada. Aquí en la fotografía vemos una parte componente de un motor, ¿no? Esto es tema de maquinaria agrícola. ¿Qué llevan en maquinaria agrícola?
que tiene un tractor, tiene un motor. ¿Qué componentes tiene el motor? Hay el bloque y lo que vemos ahí abajo del bloque se llama bancada. Esta bancada es parte de la máquina. ¿Cuál es su estado? No se mueve. Los demás elementos se mueven en función a la bancada. Esto ya lo hemos avanzado, por eso no estoy yendo con mucho detalle, sino estamos recordando. Hemos mencionado también a este otro elemento. Como vemos en la animación, hay un punto fijo, el resto rota a través de este punto. Cuando tiene este movimiento se llama manivela. Es un elemento. Entonces, en una máquina bancada, manivela, y aquí tenemos un mecanismo. Puede ser el mecanismo de un motor, puede ser un compresor, ¿no? Vamos a identificar los elementos que ya hemos descrito. El verde es manivela. El plomo, lo vamos a llamar, es bancada. Como podemos ver en esta animación, la bancada es otro elemento, ¿no? En este caso está representado para ilustrar mejor, ¿no? En realidad no se dibuja la bancada, solamente los pares que unen a los elementos. El celeste se llama corredera. Este elemento tiene desplazamiento lineal. Ahora, parece un color café, se llama biela. Todo elemento que tiene un movimiento total se llama biela. Ahí tenemos el mismo mecanismo con otros puntos de desplazamiento. Ahora nosotros definimos cómo se va a desplazar, ¿no? Al diseñar el sistema. Ahora, biela. Esta representación que tenemos ahí es la biela de un motor de combustión interna, de un motor a diésel, de un motor a gasolina, se llama biela. No es la única biela, ¿no? Y aquí lo vamos a entender, ahí tenemos más dibujos, y aquí, en el lado derecho, tenemos cómo funciona un motor, ¿no? En este caso, tenemos elementos constituyentes. El pistón es una corredera y la biela la vemos de color verde, se mueve en su totalidad. El cigüeñal es manivela. Entonces, el mecanismo que estamos describiendo ya tiene aplicación en base a la construcción de estos elementos. Tenemos máquinas, en este caso un motor de combustión interna. Ahora, cuando la manivela no tiene vuelta completa, tiene un ángulo solamente de desplazamiento, se llama balancín. Entonces aquí tenemos un balancín, ahí tenemos un mecanismo para sacar agua, balancín. Y aquí tenemos un balancín que es un componente de un motor. Está montado sobre el eje de balancines. ¿Cuál es la función? Abrir, cerrar las válvulas en forma sincronizada con el movimiento del cigüeñal. Y aquí el de color naranja es el balancín. Ahora, corredera. Corredera es el elemento que tiene desplazamiento lineal, como vemos en la animación. Ahora, en base a lo que hemos visto, tenemos aquí una máquina de coser, donde la aguja es una corredera, tiene movimiento lineal. La tela es otra corredera, y aquí el de color parece un café, es manivela. Entonces,
sincronizando los movimientos, tenemos una máquina, ¿no? Ahí tenemos otra máquina, manivela, biela, cosedera. Hay otra. Ahora la cosedera puede considerarse también una máquina completa, como la vemos ahí. Y finalmente tenemos el collarín, cuando el elemento se mueve como balancín, además tiene un movimiento radial, como vemos en la animación. Y ahí tenemos algunos ejemplos de este elemento que más lo llamamos rodamiento desplazador. Es el collarín en el sistema de embrague de un tractor. Ahora, un resumen de lo que hemos visto. Aquí tenemos una forma típica, cómo sería en realidad. A nosotros no nos interesa todavía este detalle, sino su movimiento, una línea nomás. En los extremos hay dos pares, ¿no? Este es un elemento. Aún no sé qué se llama porque no sé cómo se va a mover. Bueno, aquí ha habido un pequeño, ahora sí, volvió la imagen, se me había perdido. Otro, el mismo elemento de arriba, pero tiene una curva, ¿no? Entonces lo que nos interesa son los pares de los extremos. Viene a ser lo mismo con un detalle de un dibujo que nos dice que está curvado. Pero este elemento tiene igual representación que el de arriba. Ahora tiene un dibujo adicional solamente para decir que es curvo, nada más. Ahora aquí tenemos un elemento de máquina. Para nosotros un triángulo con tres pares, como vemos aquí. Lo vamos a analizar de esa forma. Aquí otro detalle de máquina. Una junta donde un perno, aquí está de color rojo, une los dos elementos. Para nosotros es un par en dos elementos. Como vemos aquí, esto es un par que está uniendo a estos dos elementos. Seguimos con más representaciones. Aquí el elemento verde se mueve sobre el azul. Es una corredera porque su desplazamiento es lineal. Nosotros lo representamos como vemos aquí. El rectángulo que vemos es una corredera que se mueve sobre la bancada. Ahora, leva es un elemento, un círculo excéntrico. Ahí tenemos la representación. Arriba tenemos un seguidor. Esto es para definir algunas formas de movimientos. En un motor de combustión interna diésel de un tractor, tenemos el eje de las válvulas se abran o se cierren. Aquí tenemos engranajes. Esto también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay una potencia que se genera en el motor del tractor y esta potencia la tenemos que llevar hasta el implemento. El implemento necesita una potencia. Por ejemplo, una rastra, un romplao que conocemos, no es autopropulsado, o sea, no tiene motor. Tiene para enganche a un tractor. Ahora, ¿cuál es la especificación de esta rastra? Dice potencia necesaria, 60 cb o tal vez sea 70. Va a depender de su tamaño. Ahora, ¿cómo entendemos la potencia? Vamos a un tractor. Ahora, el motor del tractor genera una potencia.
esa potencia se va a transmitir hasta la rastra mediante elementos de transmisión de potencia que lo vemos aquí. Engranajes, ejes, ¿no? Ahora, para el análisis, ¿no? Vamos a hacer solamente círculos con sus centros de giro, sin necesidad de entrar en un diseño mucho más completo. Nos interesa el movimiento. Ahora, también hemos visto clases de movimiento. Ahí tenemos una forma de mover. Solamente J, clase 1. Solamente tiene desplazamiento vertical, uno solo. Entonces es clase 1. Ahora, tenemos aquí 2 J y tiene deslizamiento vertical, clase 2. Dos formas de movimiento. Este otro está rotando en un sentido, también en otro. Dos formas de rotación o dos formas de movimiento es clase 2. Ahora, este otro rota de dos formas, clase 2. Este rota y se desliza verticalmente, clase 2. Dos movimientos. Ahora también hay 3. Ahí contamos una forma de rotación, otra, ya van 2. Y con esa sería 3. Clase 3. Esta ahí, una lineal, otra en otro sentido, ya van 2, y va a rotar ahora. 3. Si tiene 3 formas de movimiento, es clase 3. Ahora, clase 4. 4 formas de movimiento. Estos ya son complejos. Nosotros vamos a ir hasta la clase 2, porque más allá ya es más complejo. Hay que tener mucho más, digamos, capacidad de analítica. Nosotros vamos a ir hasta el 2, pero hay hasta el 4. Este también es 4. Este es 5. ¿No? Ya, bueno, son estos bastante ya complejos, pero hay hasta 5. ¿Habrá 6? No hay 6. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí tenemos los mecanismos, se van uniendo los elementos para formar una máquina. Ese es el concepto. Ahí tenemos otra. Ahora, entramos a un concepto de lo que ya hemos conocido. El de arriba, el primero. G de L igual a 1. El segundo, G de L igual a 2. El tercero, de abajo, G de L igual a 1. Y el otro tiene 3. Ahora, en una máquina necesitamos energía. ¿De dónde va a salir? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Eso es este G de L, que se llama grados de libertad. Y esta es la fórmula, ¿no? G de L, grados de libertad, es igual a 3, esta es una constante que no varía. N es la cantidad de elementos. Menos 1, menos 2, aquí está el concepto que hemos ido viendo. 2 pares de clase 1, o sea, que se muevan solo de una forma. Menos pares de clase 2, hasta ahí suficiente. Sigue 3, 4, 5, pero ya es complejo. Con esto está bien. Ahora, ¿qué significa grados de libertad? Significa con cuántos motores puede funcionar el mecanismo. Vamos arriba. Ha salido 1. Entonces, con un motor funciona. Ahora, el segundo que está al lado, 2. Con 2 motores funciona.
Le pongo uno, no se mueve. Le pongo el segundo y empieza a moverse. El de abajo ha salido 1. Le pongo un motor, se mueve. El otro ha salido 3. Entonces le pongo un motor, no funciona. Con 2 tampoco, tienen que ser 3. Y los 3 tienen que estar funcionando al mismo tiempo. Entonces un mecanismo no solo tiene un motor, puede tener varios en función cómo esté estructurado. Aquí ya vamos avanzando. En la parte baja izquierda hay elementos que me sirven para hacer una máquina. Ahora aquí está el concepto. Para tener un mecanismo, lo primero es definir un elemento que sea bancada. Los demás elementos se mueven en función a la bancada. Ahora, ¿cuál puede ser? Cualquiera de los 5 elementos que vemos ahí. Probamos con uno, no es lo que queremos. Con el otro, y vamos a ir encontrando un mecanismo que se aproxime a lo que estoy buscando. Entonces lo voy optimizando y voy a tener la máquina. Ahora, yo voy a decidir, el rectángulo de abajo, el verde, ese va a ser bancada. ¿Ya? Y como pueden ver aquí en el dibujo, tiene unas rayitas que está fijo a la tierra, o sea, no se mueve. Y aquí ya está construido, ¿no? El 1, el verde no debería dibujarse porque la bancada no se dibuja, no porque no se mueve. Pero aquí está solamente para, digamos, tener mejor criterio en la construcción. Ahora, el 1 es bancada, ya es mecanismo porque tengo bancada. El 2 puede ser balancín. El 3, collarín, porque va a balancear y también va a tener movimiento radial. El 4 es biela, se mueve en su totalidad. El 5 es balancing. Ahora, yo quiero saber cuántos motores se debe colocar a este mecanismo para que funcione. Entonces, vemos aquí, necesitamos la fórmula. Vamos a ir a la anterior diapositiva. Ahí. Esta es la fórmula. Grados de libertad, 3. N es cantidad de elementos. P1 es pares de clase 1 y P2 pares de clase 2. Entonces voy a identificar aquí los pares, ¿no? Entre 1 y 2 hay un punto blanco, ese es el par. No es clase 1 porque el 2 solo rota. Ahora, entre el 2 y el 3 hay otro par. Donde el 3 se desliza, entonces es clase 1. Ahora, entre el 3 y el 4, tengo ahí un par que está de punto blanco. El 4 solo rota, clase 1. Ahora, entre el 4 y el 5 hay un punto que es un par, un punto blanco. El 4 solo rota, clase 1 también. Ahora, entre el 5 y la bancada hay otro par. La bancada no se mueve, el 5 solo rota, clase 1. Entonces tengo 5 pares clase 1. Ahora aquí, entre el 2 y el 5, otro par, porque estos dos están operando en conexión. Y según veo que rota, el 5 rota, al mismo tiempo se desliza. 2 movimientos. Entonces tengo 1,
de clase 2 y aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 de clase 1 y hay uno de clase 2. La fórmula, ahí la tengo y reemplazo 3. N es cantidad de elementos, 5. Pares de clase 1, 5 también. Y par de clase 2, 1. Reemplazando valores, lo tenemos ahí. 3 menos 1, 4. Por 3, 12. Ahora, el otro, 2 por 5, 10. Más 1, 11. 12 menos 11, 1. Entonces, aquí sale 1. Con un motor funciona. ¿Ya? Ahora, ¿esto será verdad o no? Necesitamos probar. Lo vamos a hacer la siguiente clase, porque aquí el Meet no me permite, digamos, manejar dos programas al mismo tiempo. Entonces, no puedo mostrar. La siguiente lo vamos a ver cómo se mueve, ¿no? Ya con un software que es fácil de manejar. Entonces, como ha salido 1 es de un grado de libertad, con un motor funciona. Ahora tenemos un mecanismo ya definido. ¿Por qué está definido? Porque ya tenemos la bancada, ¿no? Entre estos dos puntos hay un elemento que es bancada, no se mueve. Dice, determine los grados de libertad. O sea, ¿con cuántos motores puede trabajar? Cuento los elementos. 1, bancada. 2, manivela. 3, biela. 4, cogedera. Tiene 4 elementos. A ver, vamos a ir. Esta ya es una máquina, ¿no? La manivela está rotando. La biela se mueve en su totalidad. El pistón es la cogedera. O sea, la aplicación de este mecanismo la vemos aquí ya en una máquina. Por lo visto, es un compresor. Es una válvula de un compresor de 2 vías, ¿no? Entonces, para diseñar esta máquina, primeramente se establece el mecanismo y que funcione. Una vez que funciona, ya tenemos la máquina. La materia es diseño de implementos agrícolas. Entonces, para diseñar un implemento agrícola, primeramente tengo que definir su mecanismo. Si consigo definir, ya está diseñado, ¿no? Ese es el concepto. Como me dice cuántos grados de libertad, y aquí ya tengo la representación un poco más grande, lo voy a numerar. 1 es bancada, 2 es manivela, 3 biela, 4 cogedera, 4 elementos. Ahora pares. Entre la bancada 1 y la manivela 2 hay un par. Clase 1. ¿No? Porque para el concepto es, el 2 digo que es bancada y el otro solo rota, ¿no? Ahora, entre el 3 y el 4 hay un par, clase 1. Entre el 4, que es la cogedera, y la bancada hay un contacto, también es clase 1. Entonces, la fórmula de Gruber. 3. N es cantidad de elementos. 4. Aquí ya está reemplazado. 4. Pares de clase 1, 4 también. De clase 2 no hay, 0. Entonces, 4 menos 1, 3 por 3, 9. Al otro lado, 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. Entonces, este mecanismo necesita un motor, como vemos ahí,
con un motor funciona el mecanismo. Ahora hemos visto también la aplicación de este mecanismo a un portón eléctrico, ¿no? Hoy en día está muy requerido los portones, es buen negocio, ¿no? Uno llega, un botón se abre, entra, otra vez un botón y se cierra, dando una facilidad, ¿no? De maniobrar. Y aquí tenemos este mecanismo que no es el único, puede variar y nosotros podemos hacer diferentes mecanismos. Aquí describiendo, 1 es la bancada, 2 una corredera vertical, ¿no? Y tenemos una biela en forma de triángulo que representa el portón y otra corredera. Tenemos 4 elementos. Ahora, pares de clase 1. Entre la bancada, ¿no? Y la corredera número 2 hay un par, clase 1. Entre la corredera y la biela hay otro, clase 1, ya van 2. Entre la biela y la otra corredera de abajo, ya van 3. Entre la corredera y la bancada, 4. Entonces, 4 elementos, 4 pares de clase 1, 0 de clase 2. Ahí está. Y sustituyo. N son 4 elementos. 4 menos 1, 3 por 3, 9. Al lado, 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. Y vamos a ver la aplicación de este mecanismo en un portón eléctrico. Bueno, ahí tenemos 2 correderas, una horizontal, otra vertical, ¿no? Y tenemos una biela. La biela es el portón y un motor. El motor, ¿dónde lo colocamos? Donde hay espacio. Como vemos ahí, el portón se lo ha ocupado todo el espacio. Colocarlo en la pared, mala idea. Colocarlo en el suelo, mala idea, también no hay espacio. Entonces el motor está arriba, ¿no? Ahora la conexión se ve ya en detalle cómo se puede conectar, pero el hecho es que ya se tiene el portón. Este es un mecanismo y puedo modificar y hacer una maravilla, digamos, de portones manejando todo el concepto que estamos viendo. Lo pruebo primeramente. A que funcione, funciona y ya está el mecanismo. Aquí tenemos un violín, ¿no? Yo voy a diseñar una caja musical, ¿no? Ahora tengo un problema. No soy buen músico, no tengo oído de músico porque es un oído fino, pero puedo hacer el mecanismo. Y aquí tengo el mecanismo, ¿no? Y ahí están los grados de libertad, ¿no? ¿Cuántos elementos? Son 3. Bancada, biela y balancín. Pares. Aquí podemos ver entre la bancada y el elemento 2, par clase 1. Entre el 2 y el 3, donde está el punto A, clase 1 también. Ahora, entre el elemento 3 y la bancada es clase 2, porque el 3 rota y se desliza. Y sustituyendo, ahí tenemos identificado, son 3 elementos, pares de clase 1 son 2, pares de clase 2 es 1. Entonces aquí 3 menos 1, 2.
2 por 3, 6. Al otro lado, 2 por 2, 4. Le sumamos el 1 y es 5. 6 menos 5, 1. Ahora, animado, vendría así. No, más o menos se parece, ¿no? Podría mejorarlo, pero aquí estamos con lo básico, ya está. No, ahora se puede mejorar, eso sí. Vamos a otro. Aquí. Es un mecanismo ya definido. ¿Cuántos motores? Necesito saber cuántos elementos. Voy a contar. Aquí tengo una especie de T, ¿no? Una barra soldada con otra perpendicular y que es una sola. Entonces, este es un elemento, este de aquí es otro, 2, este triángulo es otro, ya van 3, este de aquí, este media luna, no es media luna, cuarto, 4 y la bancada 5. Entonces, para allá, los grados de libertad, ya tengo N5, pares de clase 1. Voy a contar. Entre la T que vemos aquí, que tiene un desplazamiento lineal, entonces se llama corredera. Y la bancada tenemos un par, clase 1. Ahora, entre esta T y el elemento 3, también tenemos otro punto, clase 1, ya van 2. Entre la T y este otro triángulo, clase 1 también. Más abajo, clase 1. Y aquí también clase 1. Entonces, tenemos 5 elementos, 5 pares clase 1 y aquí el contacto de este cuarto de círculo con la bancada que tiene más o menos